Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivale en el país a 26.3% del Producto Interno Bruto Nacional y las mujeres aportan 71.5%. Las tareas del hogar representaron en 2023 un monto de 8.4 billones de pesos. Vamos a platicar del tema con Francisco Guillén Martín, él es director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo te va? Darío, un gusto volverte a ver. Muchas gracias por esta invitación. Y sí, como bien señalabas, estamos hablando de un porcentaje bastante importante que pues hace o da cuenta precisamente del tamaño de lo que representa el trabajo en casa. Y bueno, pues ahí obviamente hay diversos aspectos que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque lo que resulta es que el trabajo en casa muchas veces está asociado a temas que están vinculados a pues, proporcionar los alimentos a la familia, por un lado, a la limpieza y mantenimiento de la vivienda, a la limpieza y cuidados de la ropa y también a los cuidados de los niños o de nuestros propios enfermos. Y en ese contexto, pues, podemos ver una fotografía con estos datos en los cuales se amplía la frontera de la producción que, pues, bajo los términos de las cuentas nacionales, eh, eh, pues, no se miden de manera concreta. Y esto, pues, nos lleva a tener una visión incluso mucho más clara para ampliar las capacidades en la medición de la producción que se pueda estar generando dentro de las familias y sobre todo, pues llegar a un tema de mediciones de bienestar dentro de los propios hogares. Francisco, ese dato de 26.3% del PIB es creciente en comparación con mediciones anteriores. Pues mira, este dato del 2023 del 26.3 se puede contrastar, traemos una serie muy larga, pero puedo hablarte de lo que sucedía hace 20 años en donde este porcentaje representaba el 18.5%. Y con respecto al año anterior, este 26.3% representa el 25.2% en el año del 2022. Y en ambos años, 2023 y 2022, pues la participación de las mujeres o la contribución a este porcentaje fue en ambos casos de 18%. En el último año fue del 18.8% y en el año anterior fue el del 18.2%, mientras que los hombres pues estaban dando un dato o estaban reflejando este valor en términos de un porcentaje del 7.5 este año, del 2023, y de 7.0 en el 2022. ¿Qué significa que este valor se deslice al alza? ¿Qué es lo que nos indica? Pues nos está indicando dos elementos. Una, que en términos de horas hay un aumento de cerca del 3% en el año del 2023, en relación, sí, claro, al año del 2022. Y por otro lado, hay un aumento en lo que equivale el trabajo que se puede estar desarrollando en términos de lo que nos costaría pagarlo fuera de nuestras casas. Por ejemplo, la preparación de alimentos, pues lo que implica es que podríamos nosotros pagar pues a un cocinero o bien ir a un restaurante y ahí pues la remuneración de un cocinero tiene que ver pues básicamente con lo que de cierta manera se tiene que aplicar a, a las horas destinadas a la preparación de alimentos. Y bueno, pues hay temas muy interesantes que Darío nos permiten ver incluso estos datos, cómo está constituido hasta por entidad federativa, ¿no? ¿Y cómo Según el, estamos? ¿Cómo estamos a es- nivel nacional, regionalmente hablando? sí, a nivel de entidad federativa hay que considerar los tamaños de las
de las economías estatales, pero pues hay entidades como por ejemplo Chiapas, que su porcentaje es de alrededor del 67.7% y la participación de las mujeres pues está alrededor del 50% y el de los hombres del 17%. Y bueno, esto es importante porque cuando hablamos del bienestar de los hogares muchas veces y el tamaño de la economía, muchas veces lo que estamos observando son pues cierto tipo de necesidades o requerimientos que los propios hogares se tienen que estar desarrollando. Contrastan, por ejemplo, pues, la Ciudad de México, ¿no? En donde el porcentaje, este porcentaje de trabajo no remunerado respecto al Producto Interno Bruto de la propia Ciudad de México, pues representa el 12.3%. Entonces, es una gama la que podemos ver comparándolo contra el promedio de todo el país que representaba o representó en el año 2023 ese 26.3 que estábamos nosotros platicando previamente. Y ¿Cómo, bueno, cómo se ubica adelante. México? ¿Cómo se ubica México respecto a otros países comparativamente hablando cuando hablamos justamente del trabajo no remunerado? Sí, mira, en realidad hay países europeos. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso de Francia, con los últimos datos que tenemos del 2010, pues representaba el 36%. En Finlandia, el 35.4%. En España, el 40%. Pero también hay países como Alemania, que pues representa el 29%, Japón el 20%, o Australia el 43%. En el caso de Latinoamérica podemos saber o sabemos que para los datos de Costa Rica en el año 2022 alcanzó un nivel del 21.3%. Esto depende básicamente de las características mismas que pueden tener las economías y de pues la asociación que hay entre el mercado laboral y lo que los propios hogares realizan para poder satisfacer sus necesidades y lograr un cierto grado de bienestar. Pues Francisco Guillén Martín, director general adjunto de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como siempre te agradecemos mucho tu disposición para platicar con nosotros. Darío, con mucho gusto y el instituto pues siempre dará los datos para conocer mejor a nuestro México. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Buenas tardes.